Una de las zonas más notorias donde la gente desaparece en el mar es el infame Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, el Triángulo de las Bermudas no es el único cuerpo de agua en el que han desaparecido grandes cantidades de personas. De hecho, se estima que 2.000 marineros desaparecen en el mar cada año, muchos de los cuales nunca son encontrados. En el episodio de hoy, exploraremos 2 casos desconcertantes de personas perdidas en el mar. John Buser. En la mañana del 17 de abril de 2019, John Buser, un veterano piloto de la Marina en sus 70s, se preparaba para salir del vecindario de Point Loma en San Diego, California, en su barco, un Kettenberg 50 de 1963, llamado Rendezvous. John era un navegante entusiasta y alguna vez había sido el comodoro de la Ancient Mariners Sailing Society de San Diego. John era un marinero experimentado, y este viaje no debería haber sido diferente de todos los demás que había hecho durante su vida. Pero, trágicamente para su familia, fue la última vez que John sería visto. Alrededor de las 10 en punto AM, John partió en su embarcación de 50 pies. Se supo de él por última vez alrededor de la 1:30 p.m. por teléfono cuando reportó su posición como aproximadamente a media milla náutica de la costa de Point Loma. Agregó que los vientos estaban aumentando, pero le dijo a un amigo que esperaba regresar a tierra alrededor de las 3:30 p.m. También señaló que necesitaría ayuda para amarrar el barco al muelle, aunque John se suponía que se reuniría con su tripulación alrededor de las 4 en punto p.m., no se presentó. Su familia se alarmó y alertó a las autoridades. Alrededor de las 4:30 p.m., la Guardia Costera emitió una alerta de emergencia a todos los marineros cercanos para que estuvieran atentos al Rendezvous. Solo unas horas después, la embarcación fue encontrada. Estaba a 8 millas de Point Loma, y John estaba desaparecido. Las búsquedas por mar y aire continuaron durante toda la noche y hasta la mañana siguiente. Un avión y un helicóptero de la Guardia Costera fueron enviados, junto con un helicóptero de la Marina y la policía del puerto. Además, la Marina de México fue alertada sobre la desaparición del marinero anciano. La policía del puerto de San Diego y aduanas y protección fronteriza también participaron en la búsqueda, que cubrió 743 millas náuticas cuadradas, según un amigo de la familia. Las autoridades buscaron durante 3 veces más tiempo del que se calculaba que John podría sobrevivir. Finalmente, se suspendió la búsqueda, ya que las posibilidades de que John sobreviviera en el océano disminuían. Nunca se encontró ningún rastro de él. Según la hija de John, Ali, el bote fue investigado a fondo en busca de cualquier indicio de intervención criminal. Se pensó que era posible que el veterano de la Marina hubiera tenido problemas con piratas, ya que el bote fue encontrado cerca de la frontera con México, pero nada a bordo del Rendezvous indicaba que esto fuera más que una posibilidad. Todas las pertenencias de John estaban a bordo, excepto su teléfono móvil y el arnés que usaba para sujetarse al bote. Al año siguiente, en la primavera de 2020, John Buser fue declarado muerto por el Estado. En un caso con tan poca información y casi ninguna evidencia, las posibilidades de lo que le sucedió a John son infinitas. No existen avistamientos del marinero desde los hechos, y los reportes en los medios son muy escasos. Con tantas preguntas, la familia de John lucha por encontrar un cierre. Su hija, Ali, sigue buscando respuestas. Si alguien tiene información sobre la desaparición de John Buser, por favor llame a la Guardia Costera de San Diego al 1619-2787-000. El MV Joyita. A las 5 de la mañana del 3 de octubre de 1955, el Joyita, un barco mercante con 25 personas a bordo, zarpó del puerto de la ciudad capital de Samoa, Apia. El barco se dirigía a Tokelau, aproximadamente a 270 millas de distancia. Inicialmente, el Joyita estaba programado para salir alrededor del mediodía del día anterior, pero el viaje se retrasó debido a una falla en el embrague del motor de babor del barco.
Como resultado, cuando la embarcación zarpó el 3 de octubre, solo un motor estaba funcionando. El Joyita llevaba a bordo a 9 pasajeros y 16 tripulantes en el momento de su partida, incluyendo a varios niños, un funcionario del gobierno y un cirujano que sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Además, la bodega de carga revestida de corcho contenía suministros médicos, madera, varios alimentos y alrededor de 80 tambores de aceite vacíos. Se esperaba que el viaje durara entre 41 y 48 horas, y el Joyita debía llegar a su destino el 5 de octubre. Al regresar, la embarcación debía traer consigo un cargamento de copra, también conocida como pulpa de coco. Sin embargo, el 6 de octubre, un mensaje del puerto de Fakofo explicó que el barco aún no había llegado, lo que provocó una búsqueda inmediata del Joyita. Ningún operador de barcos ni de tierra reportó haber recibido señales de auxilio. Y entre el 6 y el 12 de octubre, la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda cubrió un área de casi 100.000 millas cuadradas de océano en un intento por localizar el Joyita. Pero nunca se encontró ningún rastro. Era como si la embarcación se hubiera desvanecido en el aire. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando, 5 semanas después, el 10 de noviembre, el capitán de otro barco mercante llamado Tuvalu vio la Joyita a más de 600 millas al oeste de su ruta programada. Cuando los investigadores llegaron al sitio de la Joyita, la encontraron parcialmente sumergida y muy ladeada. Esto se evidenciaba por la acumulación de percebes en el costado del barco. No había señales de vida y al inspeccionar más de cerca se descubrió que faltaban 4 toneladas de carga de la bodega. La radio del barco estaba sintonizada en 2182 kHz, el canal internacional de socorro de radiotelefonía marítima, lo que llevó a los investigadores a especular que algo había salido terriblemente mal. La superestructura del barco había sido dañada y el puente había sido destruido. El único bote auxiliar de la Joyita y 3 balsas salvavidas Carly faltaban. Quienes examinaban el barco notaron que no habría suficientes chalecos salvavidas a bordo para cada pasajero. Mientras continuaba la investigación del barco, se descubrió que el motor de estribor había sido cubierto con colchones. El embrague del motor de babor seguía parcialmente desarmado, lo que permitió descubrir que la Joyita había estado funcionando solo con un motor, y se encontró una ruptura entre el equipo de radio y la antena, pero había sido pintada, lo que la ocultaba. Según se informa, habría sido un problema fácil de arreglar si alguien se hubiera dado cuenta de que estaba roto desde el principio. Sin embargo, como no fue así, eso significaba que el alcance de la radio solo llegaba a 2 millas. Los relojes a bordo estaban detenidos a las 10:25, estaban conectados al motor de la Joyita. La iluminación en el barco y las luces de navegación estaban todas encendidas, lo que indica que lo que haya ocurrido sucedió en algún momento durante la noche. Faltaban en la embarcación el cuaderno de bitácora, las armas que guardaba el capitán, Dusty Miller, y varios equipos de navegación, incluyendo el sextante y el cronómetro mecánico. Se encontró un maletín médico en la cubierta que contenía un estetoscopio, un bisturí y 4 vendas ensangrentadas. Cabe destacar que la Joyita todavía tenía combustible en sus tanques. Los investigadores calcularon que había recorrido 243 millas antes de que la embarcación fuera abandonada, probablemente a solo 50 millas de su destino. Aunque las cubiertas inferiores del barco estaban inundadas, el casco seguía intacto. No fue hasta que el barco fue llevado al puerto de Suva que se escuchó el sonido del agua y entonces se notó que estaba entrando en la embarcación. Un tubo en el circuito de agua de mar del sistema de enfriamiento del motor falló debido a la corrosión galvánica. Esto permitió que el agua entrara al parte baja del barco. Los investigadores teorizaron que la tripulación no habría podido localizar la fuga antes de que el agua subiera por encima de las tablas del piso de la sala de máquinas. Para empeorar las cosas, las bombas de achique no tenían filtros instalados. Como resultado, se obstruyeron con escombros, lo que dificultó sacar el agua. Una investigación sobre los hechos ocurridos en la Joyita concluyó que la embarcación ya estaba en mal estado antes de salir del puerto, pero que era imposible saber qué había pasado con la tripulación y los demás pasajeros. Sin embargo, se consideró extraño que los que estaban a bordo decidieran abandonar voluntariamente el barco y compartir unas pocas balsas salvavidas pequeñas en lugar de esperar ayuda. Aunque la Joyita fue encontrada parcialmente sumergida, esto ocurrió aproximadamente 6 semanas después de que había iniciado su viaje. Como estaba equipada para transportar carga refrigerada, su bodega estaba revestida con corcho.
Esto, combinado con los tambores de aceite vacíos, haría difícil hundirla. Era muy probable que hubiera permanecido a flote durante bastante tiempo, incluso con las filtraciones. Cuando la joyita fue encontrada, su inundación era tan grave que un barco común habría estado completamente sumergido en lugar de solo parcialmente. Después de la investigación, se teorizó que la embarcación habría comenzado a inundarse debido a una tubería de enfriamiento fracturada. Luego, las bombas de achique no habrían podido sacar el agua, ya que estaban bloqueadas, por lo que el agua de mar habría inundado gradualmente las cubiertas inferiores. Un motor restante no habría sido suficiente para mantener la velocidad o maniobrar. Aunque la investigación no mencionó las vendas ensangrentadas encontradas en la cubierta del barco, sí puso la mayor parte de la responsabilidad en el capitán Miller. Se determinó que fue imprudente por zarpar con solo un motor y con varias fallas menores, además de negligente por no proporcionar una radio funcional ni botes salvavidas debidamente equipados. Además, Miller infringió la ley marítima, ya que permitió que la licencia de la joyita para transportar pasajeros de pago caducara. A lo largo de los años, ha habido numerosos libros y documentales que han intentado resolver el extraño caso del MV Joyita. Algunos han ofrecido explicaciones sobrenaturales, mientras que otros han dado respuestas racionales. El caso fue finalmente apodado el Mary Celeste del Pacífico Sur, y todavía se considera uno de los misterios marítimos más intrigantes que el mundo haya visto. Una de las teorías que se ha propuesto en las últimas décadas gira en torno a que algo le sucedió al capitán Miller. Como Miller habría sabido, la joyita podía mantenerse a flote durante un tiempo. Se ha especulado que de alguna manera fue asesinado o incapacitado y que, sin que él los tranquilizara, los pasajeros restantes a bordo del barco comenzaron a entrar en pánico por la fuga. Se ha especulado que las vendas ensangrentadas encontradas en la cubierta pertenecían a Miller, aunque a estas alturas nunca lo sabremos con certeza. Aunque esta teoría no explica las 4 toneladas de carga desaparecidas, algunos investigadores en línea han especulado que la carga fue robada por alguien que encontró la joyita abandonada. Un capitán colega y amigo de Miller, llamado S.B. Brown, expresó su creencia de que Miller no habría abandonado la joyita con vida, ya que sabía lo difícil que era hundir el barco. Sin embargo, Brown sí notó la tensión entre Miller y su primer oficial, un estadounidense llamado Chuck Simpson. Brown teorizó que Simpson y Miller habían llegado a las manos y que ambos hombres cayeron por la borda o resultaron gravemente heridos durante la pelea. Esto habría dejado a los pasajeros restantes sin su marinero más experimentado y explicaría por qué el barco fue abandonado en medio del pánico. Han surgido varias otras teorías publicadas por detectives aficionados en línea. Algunos han sugerido que el barco fue interceptado, pero que la mercancía a bordo fue considerada insatisfactoria, y posteriormente, la tripulación y los pasajeros restantes fueron asesinados o abandonados a la deriva. De igual manera, se ha teorizado que los que quedaron a bordo fueron reunidos y colocados en otra embarcación por personas con intenciones nefastas. El hecho de que faltaran 4 toneladas de carga es algo que los detectives aficionados en Internet suelen analizar mucho. Muchos han propuesto la idea de que la carga fue descargada para evitar que el barco se hundiera. Algunos se han preguntado, ¿se consumió toda la comida a bordo antes de que se abandonara el Joyita? Mientras que otros han sugerido que, quizás, para ayudar a descargar más peso, los pasajeros y la tripulación que no estaban involucrados en intentar que el barco volviera a funcionar, fueron puestos en balsas salvavidas y en el bote auxiliar, que quedaron atados al barco. Un informe de un periódico local afirmó que el Joyita había pasado por una flota de barcos pesqueros japoneses y había visto algo que no debía haber visto. Mientras tanto, el Daily Telegraph planteó la hipótesis de que las fuerzas japonesas que aún actuaban desde la Segunda Guerra Mundial eran las responsables. En ese momento, había fuertes sentimientos antijaponeses en algunas partes del Pacífico. Aunque se encontraron cuchillos japoneses a bordo del barco, estaban limpios y la mayoría eran viejos y estaban rotos, lo que sugiere que probablemente habían estado allí desde que el Joyita se usó como barco pesquero en la década de 1940. Otros medios de comunicación creían que los pasajeros del Joyita habían sido capturados por la Unión Soviética. Sin embargo, nunca ha habido pruebas que respalden que los soviéticos o los japoneses estuvieran involucrados de alguna manera. Otra teoría que se ha sugerido en el caso de la tripulación desaparecida es que tuvo algo que ver con las deudas que el capitán Miller había acumulado después de numerosos viajes de pesca infructuosos. Sin embargo,
Como Miller estaba usando el barco para transportar pasajeros, es probable que hubiera podido saldar sus deudas rápida y fácilmente simplemente completando el viaje. En 2002, David Wright, un profesor de la Universidad de Auckland, publicó su propio libro sobre el destino de los pasajeros del Joyita, titulado Yoyita: Solving the Mystery. Wright, cuya madre tenía un primo que fue uno de los tripulantes desaparecidos del barco, descartó muchas de las teorías conocidas, incluyendo que los soviéticos o los japoneses fueran responsables. También descartó los avistamientos del capitán Miller en Singapur, las Indias Occidentales y Honolulu, aunque se señala que estos avistamientos nunca han sido comprobados de todos modos. Wright no parece poder ofrecer una explicación para la carga desaparecida. En su lugar menciona las balsas salvavidas y el equipo de navegación faltantes como explicación de a dónde fue la tripulación. Simplemente abandonaron el barco. Él cree que, uno por uno, los pasajeros se ahogaron o fueron devorados por tiburones. Según Wright, es sencillo y no hay ningún misterio. Pero los investigadores aficionados en Internet y los entusiastas de los misterios no están del todo convencidos. Es probable que, en el caso del MV Joyita, solo nos quedemos con nuestras especulaciones y nunca tengamos una respuesta verdadera. Y ahí tienen los hechos. Por favor, dejen un comentario aquí abajo con sus propias teorías y especulaciones, y recuerden darle like a este video y suscribirse para apoyar al canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.